sueños, desafíos y valentía. Dos hermanos enfrentan sus batallas internas para seguir sus corazones en busca de lo que realmente importa. Entre canastas decisivas y acordes emocionantes, ¿serán capaces de superar las expectativas y descubrir la verdadera fuerza de sus talentos? Hola, bienvenido a nuestros cuentos. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y no olvides dejar tu me gusta. Vamos a nuestra historia. En un pequeño pueblo olvidado por los grandes acontecimientos del mundo, viven Ana y Bruno, dos hermanos que, a los ojos de quienes pasan por la calle, parecen solo dos jóvenes comunes. Pero quien crea eso está equivocado. Allí, detrás de las paredes de su casa, dentro de sus corazones, existe un deseo ferviente, una inquietud que los consume día tras día. Ellos no son como los demás, y mucho menos como sus padres quisieran que fueran. Ana, con su cabello ondeando al viento y sus ojos que brillan al hablar de sus sueños, lleva en el pecho una pasión que pocos comprenden, el baloncesto. Su balón de básquet, desgastado por el tiempo y por los partidos solitarios en el patio trasero, es casi una extensión de su alma. Cada vez que lo toma, siente como si el mundo fuera suyo. Cada drible, cada tiro exitoso, es como si se acercara a algo más grande, algo que quizás aún no puede nombrar. Bruno, su hermano mayor, lleva consigo otra forma de expresión. A diferencia de Ana, que encuentra su voz en el deporte, Bruno se sumerge en las melodías de su guitarra, buscando en las notas que toca una manera de decir lo que las palabras nunca pueden transmitir. La música es su escape y también su realidad. Cuando sus dedos deslizan por las cuerdas, todo a su alrededor desaparece, y se siente entero, completo, como si en ese momento nada más importara. Pero hay un peso sobre sus hombros que ambos no pueden ignorar. La casa donde viven, aunque modesta y sencilla, está llena de expectativas. Expectativas que no son suyas, pero que se imponen en cada conversación durante la cena, en cada mirada del padre. El padre, un hombre tradicional, cree firmemente en los valores que construyó con esfuerzo y sacrificio. Espera que sus hijos sigan sus pasos, que tomen el camino seguro que él preparó, sin desvíos, sin riesgos. Ve el baloncesto de Ana y la música de Bruno como distracciones, como caprichos juveniles que pronto serán olvidados. Pero lo que no sabe, o quizás no quiere aceptar, es que para Ana y Bruno esas pasiones son más que simples pasatiempos. Son lo que los define. Y así, día tras día, Ana y Bruno enfrentan la misma batalla silenciosa. En la superficie, todo parece tranquilo, como una rutina cualquiera. El padre va al trabajo, la madre prepara las comidas, y los hijos cumplen con sus deberes. Pero hay algo en los ojos de Ana cuando toma el balón de básquet que la delata. Hay algo en los gestos de Bruno, cuando acaricia las cuerdas de su guitarra, que revela más de lo que las palabras podrían expresar. Comparten ese peso, esa carga invisible de expectativas y frustraciones. Saben que lo que quieren para ellos mismos no es lo que la familia espera, y eso los une de una manera que nadie más puede entender. Las noches, para ambos, son una especie de refugio. Cuando el silencio invade la casa y los padres finalmente se retiran, es en ese momento cuando los sueños de los hermanos comienzan a cobrar vida. Ana, con su balón en las manos, escapa a la cancha abandonada del pueblo. Bajo la pálida luz de la luna, el sonido del balón botando en el suelo resuena como una melodía propia. Allí, en medio de la cancha, lejos de las miradas reprobatorias, se permite ser quien realmente es. Cada tiro es un grito silencioso, cada enceste, una pequeña victoria contra las ataduras que la retienen. Mientras tanto, Bruno se refugia en el pequeño estudio improvisado en su cuarto. Las paredes delgadas apenas logran amortiguar el sonido de su guitarra, pero eso no importa. Allí, en la penumbra de su propia creación, toca para sí mismo, para sus sueños que parecen tan lejanos. Cada acorde, cada nota que dibuja en el aire, es como una conversación consigo mismo, un recordatorio de que existe algo más grande esperándolo, aunque el mundo exterior no lo crea. Y así, los dos se encuentran. No necesitan decir nada. La mirada que intercambian cuando se cruzan en la casa lo dice todo. Se entienden de una manera que nadie más podría. Saben que comparten más que la herencia familiar, más que la sangre. Comparten una voluntad de romper el ciclo, de vivir algo que les pertenece, algo que va más allá de lo que les han ofrecido. Y aunque los caminos sean diferentes, Ana con el baloncesto y Bruno con la música, el sentimiento es el mismo. Están listos para luchar por lo que creen, por más difícil que parezca. La historia de ambos comienza en ese silencio cómplice, en esa comprensión profunda que solo quienes llevan el peso de sueños incomprendidos pueden tener. Cada noche, cada entrenamiento secreto,
cada canción tocada en la oscuridad, los lleva un paso más hacia lo desconocido. Ana respira profundamente, sintiendo el aire frío de la madrugada llenar sus pulmones mientras se prepara para una noche más de entrenamiento. En la cancha desierta, el viento silba entre los árboles, como si susurrara secretos que solo ella pudiera escuchar. La luz de la luna se refleja en el asfalto desgastado, transformando ese espacio abandonado en un santuario silencioso. Allí, lejos de las miradas de quienes no entienden, Ana es libre. El balón de baloncesto se desliza de sus manos con precisión, botando rítmicamente, como el latido de su corazón. Cada vez que salta y lanza, su mente se vacía de todo, de las críticas de su padre, de las miradas de desaprobación, de las dudas que insisten en visitarla cuando está sola. En ese momento, solo existen ella, el balón y la canasta. Pero, aunque sus movimientos son precisos, su mente la traiciona. El peso de las expectativas familiares no desaparece por completo, ni siquiera allí. ¿Estoy haciendo lo correcto? La duda susurra en su mente, persistente. Ana no puede evitar el pensamiento, ¿y si su sueño no es más que una ilusión? ¿Y si, al final, su padre tiene razón? La cancha, que tantas veces había sido un refugio, ahora se convierte en el escenario de sus incertidumbres. Ana intenta alejar esos pensamientos con otro lanzamiento perfecto, pero esta vez el balón golpea el aro y cae fuera. Ella aprieta los labios, frustrada. Mientras tanto, Bruno, en otra parte de la ciudad, vive una lucha similar. En el pequeño estudio donde ensaya con la banda, el ambiente es sofocante, lleno de sonidos que se mezclan en una melodía aún cruda. Los otros músicos lo miran, esperando que él guíe la música hacia un lugar que tenga sentido. Bruno cierra los ojos, intentando concentrarse, buscando esa chispa que siempre lo había inspirado. Pero hoy, al igual que su hermana, también se siente perdido. La presión de transformar su pasión en algo concreto pesa sobre sus hombros. Las voces en su cabeza, repitiendo las palabras de su padre, le preguntan si realmente tiene lo necesario. La música es solo un pasatiempo, le había dicho su padre una vez, sin darse cuenta de cuánto le había dolido. Bruno toca una nota, dos, pero el sonido no fluye como debería. El estudio está cargado de tensión. Mira a los otros músicos, tratando de encontrar en sus miradas la certeza que él mismo no tiene. Pero lo que ve es el mismo vacío, la misma duda. ¿Ellos creen tanto como él? O, al igual que él, están intentando fingir que saben lo que están haciendo. Tomemos un descanso, dice, dejando la guitarra a un lado. Los demás asienten, aliviados. Bruno se sienta en un rincón, respirando profundamente. Las cuerdas de la guitarra aún vibran, resonando en la sala, como si la propia música estuviera insegura de su lugar allí. Se pierde en sus pensamientos, cuestionándose si está en el camino correcto. ¿Logrará algún día vivir de la música? Ese sueño, que siempre pareció tan seguro, ¿estará comenzando a desmoronarse? Las noches parecen más largas cuando uno está atrapado entre el deseo y la duda. Bruno mira su guitarra como si fuera una vieja amiga, alguien a quien teme estar perdiendo. Por mucho que ame tocar, empieza a preguntarse si ese amor será suficiente para guiarlo hasta donde quiere llegar. Afuera, las luces de la ciudad parpadean a lo lejos, y se pregunta cuántas otras personas, como él, están ahí ahora, intentando encontrar su lugar en el mundo. Ana y Bruno están tan distantes, cada uno inmerso en su propio dilema, pero unidos por la misma sensación de incertidumbre. Saben lo que quieren, pero no saben si el mundo les permitirá alcanzarlo. Las voces de la duda son las más fuertes ahora, intentando ahogar los sueños que, antes, parecían tan brillantes. De vuelta en la cancha, Ana finalmente se sienta en el suelo, exhausta. Su respiración agitada es el único sonido que llena el espacio. Cierra los ojos, tratando de escuchar algo más allá de su propia frustración, pero lo único que encuentra es el silencio, roto apenas por el leve susurro de las hojas al viento. ¿Vale la pena?, se pregunta, insistentemente. Nunca se había sentido tan incierta, tan vulnerable. La cancha, que siempre había sido su escape, ahora parece un lugar desconocido. Se levanta lentamente, recoge su balón y camina de regreso a casa, pero algo dentro de ella aún lucha. Una pequeña llama de esperanza todavía arde, pero ¿será suficiente para mantenerla firme? Bruno, por su parte, camina por las calles vacías después del ensayo, con la guitarra a cuestas, como una carga que ya no sabe si puede soportar. Cada paso parece pesado, como si el peso de las dudas estuviera sobre sus hombros.
pero incluso en medio de la oscuridad de la noche y las incertidumbres que lo rodean, aún siente, en el fondo, un eco de quién es, de quién quiere ser. La música puede ser incierta, pero es suya. Solo necesita recordar por qué empezó. Ambos saben, en algún lugar dentro de sí, que no pueden rendirse ahora. Pero el camino por delante nunca pareció tan nebuloso. Ana se despertó temprano esa mañana, con el cuerpo aún pesado por la noche anterior. Cada músculo dolía como si cada jugada en el baloncesto hubiera dejado marcas invisibles, no solo en su cuerpo, sino también en su alma. Aún así, se obligó a levantarse. El silencio de la casa era casi reconfortante, pero había una tensión en el aire que no podía ignorar. Se miró en el espejo y vio el rostro de una joven que, aunque cansada, aún llevaba algo inquebrantable en los ojos. Una determinación silenciosa que ni siquiera las dudas de la noche anterior habían logrado apagar. Se ató los cordones de sus zapatillas de baloncesto, repitiéndose mentalmente que ese sueño era real, aunque a veces pareciera demasiado distante para alcanzarlo. Mientras bajaba las escaleras, encontró a Bruno en la mesa, ya tomando café. Estaba callado, los dedos jugando con el borde de la taza, la mirada perdida en algún lugar entre el presente y el futuro incierto que ambos enfrentaban. Ella lo conocía lo suficiente como para saber que él estaba pasando por las mismas preguntas. La noche anterior no había sido difícil solo para ella, Bruno también parecía cargado, más silencioso de lo habitual. ¿Todo bien?, preguntó, rompiendo el silencio. Bruno levantó la mirada, ofreciendo una leve sonrisa, pero vacía. Creo que sí. ¿Y tú? Ana se encogió de hombros, sin saber exactamente qué decir. Creo que sí, parecía la mejor respuesta que podían darse en ese momento. Ambos estaban en esa cuerda floja entre el deseo de continuar y el miedo a que el próximo paso los llevara al fracaso. El peso de las expectativas de su padre flotaba sobre ellos como una sombra constante, incluso allí, en una simple mañana de café. Sin mucho más que decir, Ana tomó su mochila, preparada con su uniforme y su balón de baloncesto. Estaba decidida a entrenar una vez más. Pero esta vez, algo diferente la acompañaba, una sensación de urgencia. El tiempo parecía agotarse. Cada día que pasaba, sentía más presión por demostrar que el baloncesto no era solo una fase. Y cada vez que su padre la veía salir a entrenar, su mirada de desaprobación la rompía un poco más por dentro. ¿Vas a entrenar otra vez?, preguntó Bruno, como si intentara iniciar una conversación, o tal vez evitar quedarse solo con sus propios pensamientos. Ana asintió. Sí. Creo que aún tengo mucho que mejorar. Bruno asintió con la cabeza, como quien entiende más de lo que dice. Si necesitas ayuda con algo, solo avísame, dijo, con una voz baja, pero sincera. Y si necesitas que alguien te escuche tocar, Ana dejó la frase en el aire, sabiendo que Bruno rara vez dejaba que alguien escuchara sus ensayos más personales, aquellos que hacía lejos de la banda, cuando tocaba lo que realmente sentía. Bruno sonrió de lado, la misma sonrisa tímida que siempre mostraba cuando alguien lo elogiaba. Sabía que, por mucho que intentaran ayudarse el uno al otro, esa era una batalla que ambos tenían que librar solos. Ana se despidió con un gesto y salió, sintiendo el aire fresco de la mañana golpear su rostro. La ciudad aún despertaba, con las primeras luces del día empezando a iluminar las calles vacías. A cada paso hacia la cancha, Ana intentaba mantener el enfoque. Necesitaba ser mejor, más rápida, más precisa. Necesitaba demostrarse a sí misma, y, de alguna manera, al mundo, que el baloncesto no era un capricho juvenil. Era lo que la hacía sentir viva. Al llegar a la cancha, Ana comenzó a correr alrededor de la línea de 3 puntos, el sonido de sus pasos resonando en el vacío. La cancha seguía siendo su aliada, pero ahora llevaba un aire de urgencia. Cada error era un cruel recordatorio de que no había tiempo que perder. Intentó recordar los consejos que había oído de su amiga sobre no rendirse, pero en ese momento, la lucha parecía demasiado grande para ganarla. Lejos de allí, Bruno pasaba por una experiencia similar. Se encerró en el pequeño estudio, con la guitarra en las manos, pero las notas que solían fluir de manera natural ahora parecían forzadas. Tocaba, pero no era lo mismo. Algo faltaba. La pasión que antes lo guiaba ahora parecía ahogada por una niebla de dudas. Cerró los ojos, intentando recordar por qué había comenzado a tocar en primer lugar. Intentó recordar la primera vez que sintió ese escalofrío recorrer su espalda al pulsar las cuerdas de la guitarra, la primera vez que escuchó su propia alma resonar en una melodía. Pero esos recuerdos parecían lejanos, casi inalcanzables.
La verdad era que la sombra de su padre flotaba sobre ambos, aunque no estuviera presente físicamente. Las palabras duras y las miradas de desaprobación se infiltraban en sus mentes, erosionando lentamente la confianza que habían construido a lo largo de los años. Bruno sabía que, si quería sobrevivir a ese conflicto interno, tendría que encontrar una manera de tocar sin preocuparse por lo que su padre pensaba. Pero esa era una batalla difícil. Ya no estaba seguro de si podía ganarla. Mientras Ana lanzaba el balón con más fuerza de la necesaria, intentando silenciar la voz de la duda, Bruno dejó su guitarra a un lado, sentándose en el suelo del estudio, con la espalda contra la pared. Miró al techo, las luces tenues creando sombras en las paredes, y pensó en su hermana. En cómo, de alguna manera, estaban unidos por esas luchas internas que parecían estar consumiéndolos. Lo que los mantenía juntos era lo mismo que los hacía sentirse solos. Ana tenía el baloncesto, él, la música. Pero ambos sabían que, si querían ganar esa batalla contra la duda y las expectativas, tendrían que profundizar más que nunca. El reloj marcaba el paso del tiempo, pero para ambos, parecía correr a un ritmo diferente, más cruel, más rápido. Ana seguía lanzando la pelota con más fuerza en cada intento, la frustración evidente en sus movimientos. El sonido del balón golpeando el aro resonaba en la cancha vacía, cada fallo reverberando como un recordatorio implacable de su incertidumbre. Sus pulmones ardían por el esfuerzo, y el sudor corría por su rostro, pero no se detenía. No podía. Había algo más profundo en juego allí. Más que una simple práctica, era una lucha contra sus propios límites, contra la sensación de que, tal vez, estaba corriendo contra el tiempo. La presión no venía solo de su padre, sino también de dentro de ella, una necesidad abrumadora de demostrar que era capaz. Finalmente, exhausta, Ana se detuvo. Sus piernas temblaban levemente, y se apoyó en la cerca que rodeaba la cancha, el cuerpo inclinado, tratando de recuperar el aliento. La ligera brisa de la mañana ofrecía algo de alivio, pero su mente seguía acelerada. Cerró los ojos y respiró hondo, intentando ordenar sus pensamientos, pero el eco de cada error seguía pulsando en su cabeza. ¿Qué estoy haciendo mal?, se preguntó, el peso del cansancio y la duda aplastándola. En ese momento, su teléfono vibró en el bolsillo. A regañadientes, lo sacó, esperando un mensaje sin importancia. Pero el nombre que apareció en la pantalla la sorprendió, era Bruno. Él rara vez enviaba mensajes mientras estaba en el estudio, mucho menos durante el día. Ana dudó por un segundo antes de abrir el mensaje. ¿Puedo encontrarte en la cancha? Necesito hablar. Algo en el tono del mensaje inquietó a Ana. Bruno nunca pedía encontrarse de esa forma, no sin motivo. Preocupada, respondió rápidamente, aceptando, y luego se apartó de la cancha, sentándose en un banco cercano. Su respiración seguía agitada, pero ahora su mente estaba centrada en su hermano. Pocos minutos después, lo vio acercarse. Llevaba su guitarra a la espalda, como siempre, pero su rostro parecía más sombrío de lo habitual. No disimulaba bien cuando algo le preocupaba, y hoy estaba claro que también lo estaban consumiendo las dudas. Se sentó a su lado, sin decir una palabra, y durante un momento, ambos permanecieron allí, uno al lado del otro, compartiendo el silencio. Finalmente, Bruno rompió el silencio. ¿Sabes? A veces parece que estamos dando vueltas en círculos. Sacudió la cabeza, mirando al suelo. No importa cuánto toque, no importa cuánto lo intente, parece que nunca es suficiente. ¿Qué estamos haciendo, Ana? Estamos intentando tanto, pero ¿realmente esto nos llevará a algún lado? Ana sintió el peso de esas palabras, porque eran exactamente lo que ella también sentía. No tenía respuestas. Estaba tan perdida como él. Me pregunto eso todos los días, respondió Ana, mirando hacia la cancha frente a ellos. Cada vez que fallo un tiro, cada vez que veo la mirada de papá cuando salgo a entrenar, me pregunto si no estoy simplemente perdiendo el tiempo. Pero, al mismo tiempo, no puedo detenerme. No puedo. Su voz flaqueó un poco, y se detuvo para recomponerse. Bruno la miró, con los ojos llenos de una comprensión mutua. Estaban juntos en esto, y tal vez eso era lo único que los mantenía firmes. He estado pensando, comenzó Bruno, mirando su guitarra como si buscara en las cuerdas alguna respuesta. Tal vez estamos enfocando todo esto de la manera equivocada. Nos preocupamos tanto por ser perfectos, por acertar, que olvidamos por qué empezamos. El baloncesto para ti,
La música para mí, se suponía que era algo que nos hiciera sentir vivos, ¿recuerdas? No solo algo más que lograr. Ana reflexionó sobre eso. Era cierto. Cuando comenzó a jugar baloncesto, todo lo que importaba era la sensación de libertad, el sonido del balón botando en el suelo, el ruido de la red cuando encestaba. Eso era lo que la motivaba, lo que la hacía volver a la cancha todas las noches. Pero en algún momento, todo se había transformado en una lucha desesperada por ser la mejor, por demostrar algo a sí misma y a los demás. ¿Cuándo dejó de ser divertido?, murmuró, más para sí misma que para Bruno. Exacto, respondió suavemente. Tal vez solo necesitamos recordar por qué empezamos. Estaba pensando en hacer una pequeña presentación, algo informal, solo para reconectarme con la música. Sin presión, sin expectativas. Solo tocar por el placer de tocar. Pensé que, si quieres, podrías venir a verme. O, tal vez podríamos intentar algo así juntos. No en el mismo sentido, claro, pero podrías jugar sin pensar tanto en lo que significa. Solo jugar, ¿sabes? Ana sonrió, una sonrisa pequeña, pero genuina. Era una idea loca, pero tal vez era exactamente lo que necesitaban. Estaba tan atrapada en la presión de ser la mejor que había olvidado cuánto amaba eso. La idea de jugar solo por jugar, sin pensar en campeonatos, en la aprobación de otros, parecía liberadora. Parece bien. Creo que sería genial. Ana miró a Bruno, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba sola en ese camino incierto. Estaban juntos en esto, y, de alguna manera, eso hacía que todo fuera más fácil. Bruno le devolvió la sonrisa, una sonrisa cargada de esperanza, aunque tímida. Se levantó, quitándose la guitarra de la espalda, y la colocó en su regazo. Aquí, déjame tocar algo para ti. Algo que he estado componiendo. No es perfecto, pero estoy intentando no preocuparme por eso ahora. Miró a su hermana, y ella asintió, interesada. Bruno comenzó a puntear suavemente las cuerdas, y la melodía que surgió era simple, pero cargada de emoción. Era una música que decía más de lo que las palabras podrían. Cada nota parecía resonar con el viaje que estaban viviendo juntos, las incertidumbres, las frustraciones, pero también esa pequeña chispa de esperanza que los mantenía en movimiento. Ana cerró los ojos, dejándose llevar por la música, sintiendo que, tal vez, este era el comienzo de algo diferente. Cuando Bruno terminó de tocar, ambos permanecieron en silencio durante un tiempo, absorbiendo el momento. No era una solución para todos sus problemas, pero era un comienzo. Un recordatorio de que, al final, no necesitaban probar nada a nadie más que a ellos mismos. Ana abrió los ojos y sonrió, más ligera que antes. Eso fue increíble, Bruno. No necesitaba decir nada más. Él sabía cuánto había significado. Bruno se encogió de hombros, pero la sonrisa en su rostro lo decía todo. Ambos se levantaron juntos, listos para enfrentar un día más, sabiendo que, aunque el camino aún era largo e incierto, estaban listos para seguir avanzando. Ana y Bruno caminaron lado a lado por la calle vacía, mientras la mañana avanzaba lentamente y el mundo despertaba a su alrededor. El sonido de sus pasos sobre el asfalto era como un compás silencioso, acompañando la melodía que Bruno había tocado momentos antes, aún viva en sus mentes. No necesitaban decir nada en ese momento. El simple hecho de estar juntos era suficiente para reconfortarlos. Había algo especial en compartir el silencio con alguien que entiende tus luchas, que está librando la misma batalla que tú. Mientras caminaban, Ana miró de reojo a su hermano. Notó cuánto había cambiado en los últimos meses. No era solo su música la que parecía haber evolucionado, era Bruno en su totalidad. Ahora llevaba la guitarra con más soltura, como si empezara a aceptar que tal vez el camino que había elegido era, de hecho, válido. Eso la inspiraba. Si Bruno podía encontrar algo de paz en medio de la tormenta, tal vez ella también podría. ¿Crees que lo lograremos?, preguntó Ana, rompiendo el silencio con una ligera vacilación en la voz. Era una pregunta que había evitado durante mucho tiempo, pero que finalmente encontró espacio para ser formulada. Bruno se encogió de hombros, con la mirada fija en el horizonte distante. No lo sé. Pero creo que, al final, eso no importa. Lo que importa es que sigamos intentándolo, ¿no? Se volvió hacia ella con una sonrisa cansada pero sincera en los labios. No sé si seré el mejor músico o si tú serás la mejor jugadora de baloncesto.
pero estamos aquí, haciendo lo que amamos. Y eso, creo que es suficiente. Ana permaneció en silencio, dejando que sus palabras resonaran. Había algo simple y verdadero en lo que decía, algo que sabía que necesitaba escuchar. Tal vez ese era el secreto, dejar de obsesionarse con el futuro y concentrarse en el presente, en lo que estaban haciendo en ese momento exacto. Había una libertad en aceptar que el resultado final no lo era todo. El camino que estaban recorriendo, las batallas diarias, eran, en cierto modo, la verdadera recompensa. Cuando llegaron a la entrada de la casa, cruzaron el portón y sintieron como la familiaridad del lugar invadía sus sentidos. La cocina estaba impregnada del aroma del café recién hecho, y la luz del sol comenzaba a llenar la sala de estar. Era un escenario tan común, pero cargado con una energía nueva después de la conversación que habían tenido en la cancha. «Voy a encerrarme en el estudio un rato», dijo Bruno, quitándose la guitarra del hombro y lanzando la mochila sobre una silla. «Intentar terminar esa canción. Quizá pueda usar esta idea de no preocuparme tanto, al menos por hoy». Ana sonrió, asintiendo. «Hazlo». «Yo vaciló por un segundo. «Creo que voy a entrenar un poco en el patio. Sin presión. Solo para sentir el juego de nuevo». Bruno se detuvo a medio camino, mirándola con una expresión casi sorprendida. «¿Sin presión? Eso va a ser interesante de ver». «No me retes», respondió Ana riendo, dándole un ligero empujón en el hombro antes de dirigirse al patio, donde el viejo aro de baloncesto oscilaba levemente con el viento. Tomó la pelota, sintiendo el peso familiar en sus manos, y por un breve momento, se quedó parada allí, mirando hacia el aro. El mundo a su alrededor parecía desacelerarse. Ana respiró hondo, cerrando los ojos mientras recordaba cómo empezó todo, cómo el simple acto de jugar la hacía sentirse viva, sin expectativas, sin metas inalcanzables. Cuando volvió a abrir los ojos, algo dentro de ella había cambiado. Ya no se trataba de demostrar algo a los demás. Se trataba de ella misma. Y eso, por simple que pareciera, era liberador. Lanzó la pelota, sin pensar demasiado en el movimiento, sin preocuparse por la perfección. La pelota cortó el aire y entró en el aro con un sonido seco y satisfactorio. Ana sonrió, más para sí misma que para cualquier otra persona. Había una ligereza que no había sentido en mucho tiempo. La presión por ser perfecta había desaparecido, al menos por ese instante. Mientras practicaba, del otro lado de la casa, Bruno estaba inmerso en su propio mundo. En el estudio, tocaba la melodía que había creado más temprano en la cancha, ajustando las notas aquí y allá, dejándose llevar por el sonido. No le preocupaba la opinión de los demás, la crítica o el éxito. Por primera vez en mucho tiempo, estaba tocando simplemente por tocar, y la música parecía fluir de forma más natural. La casa estaba en calma, pero esa tranquilidad no duraría mucho. Afuera, el sonido de pasos pesados se acercaba. Su padre, volviendo del trabajo, cruzó el portón delantero. Llevaba el semblante serio de siempre, esa mirada dura que, con los años, se había convertido en una fuente constante de tensión para sus hijos. Tan pronto como entró en la casa, sus ojos recorrieron el lugar, buscándolos. Encontró a Bruno en el estudio, la puerta entreabierta dejando escapar las notas suaves por el pasillo, y escuchó el sonido rítmico del balón de baloncesto rebotando en el patio. Por un momento, se quedó parado, absorbiendo la escena. Lo que sentía era una mezcla de exasperación y confusión. Para él, todo aquello seguía pareciendo una distracción inútil. Pero, al mismo tiempo, había algo diferente esa mañana. Había una sensación en el aire, una energía que no lograba definir del todo. Caminó hacia el patio, donde encontró a Ana sola, lanzando la pelota con una calma que rara vez había visto en ella. No era la misma chica tensa y decidida que estaba acostumbrado a observar desde lejos. Parecía feliz. Y eso lo tomó por sorpresa. «Ana». Su voz resonó en el patio. Ana se detuvo, girándose para mirarlo. Había una ligereza en su mirada, y por primera vez, no se intimidó ante la presencia de su padre. Tal vez era porque, en ese momento, no estaba jugando para él. Estaba jugando para sí misma. «Papá». Sonrió, sin desafiarlo, sin disculparse. Había una serenidad en ella que lo desconcertó. Él miró el balón, el aro, y luego a Ana, como si intentara entender qué había cambiado. Pero, en lugar de cuestionarla o reprenderla, simplemente negó con la cabeza levemente,
como si estuviera renunciando a algo que llevaba mucho tiempo intentando controlar. No olvides que tenemos cosas importantes que discutir después. Su voz era firme, pero menos áspera que de costumbre. Ana asintió, aún sonriendo. Sabía que el enfrentamiento no había terminado, pero, por primera vez, no sentía miedo de ello. Claro, papá, respondió, volviendo a tomar el balón. Él se quedó allí unos segundos más, observándola mientras lanzaba nuevamente. Y esta vez, en lugar de marcharse frustrado, simplemente se fue en silencio, sin decir nada más. Ana continuó jugando, el sonido del balón llenando el aire, y por primera vez, sintió que había ganado una pequeña batalla. No contra su padre, sino contra sus propias dudas. Ana continuó lanzando el balón con una calma que parecía crecer dentro de ella. Cada vez que la pelota atravesaba la red, era como si una nueva capa de tensión se deslizara de sus hombros. El sonido del balón entrando en la cesta era satisfactorio, pero lo más sorprendente era la sensación de libertad. Estaba allí, sola con su sueño, sin la presión de tener que demostrar nada a nadie, y eso lo cambiaba todo. Después de unos cuantos lanzamientos más, se detuvo y se sentó en el suelo de la improvisada cancha del patio, contemplando el cielo. El sol comenzaba a alzarse en el horizonte, y la cálida luz de la mañana parecía reflejar el nuevo estado de ánimo que estaba experimentando. Respiró profundamente, percibiendo el olor a hierba mezclado con la frescura matutina. Era el tipo de momento que, en otras circunstancias, habría pasado por alto, consumida por la necesidad de entrenar y ser la mejor. Pero ahora, todo parecía más simple. Estaba empezando a entender que su amor por el baloncesto no tenía que medirse por el éxito o las expectativas de los demás. Existía por sí mismo. Dentro de la casa, Bruno también estaba sumido en su propio proceso creativo. La guitarra en sus manos parecía una extensión de sus pensamientos, las notas fluyendo con más facilidad que en mucho tiempo. Ajustaba algunos acordes aquí y allá, pero esta vez no había prisa ni miedo a equivocarse. Cada nota se tocaba con intención, pero sin la presión de alcanzar la perfección. Y cuanto más tocaba, más se reconectaba con la esencia de su música, aquella que sentía que había estado perdiendo. Las paredes del estudio, que antes parecían sofocarlo, ahora se expandían con el sonido, llenando el espacio con una melodía sincera y honesta. Bruno cerró los ojos, permitiendo que sus dedos se deslizaran por las cuerdas. Estaba creando algo diferente, algo que no tenía que agradar a nadie más que a él mismo. Era una sensación nueva, casi como redescubrirse. Tocaba para sentir, no para ser juzgado. Y eso, por simple que pareciera, era revolucionario. De repente, escuchó el leve chirrido de la puerta del estudio. Cuando abrió los ojos, vio a su padre parado allí, observándolo en silencio. Bruno se congeló por un instante, deteniendo sus dedos sobre las cuerdas, mientras el eco de las últimas notas aún vibraba en el aire. La mirada de su padre era difícil de interpretar, una mezcla de curiosidad y quizá algo más profundo que Bruno no lograba descifrar. El silencio se prolongó durante unos segundos que parecieron demasiado largos. ¿Qué estás tocando?, preguntó su padre, rompiendo finalmente el silencio con una voz más calmada de lo que Bruno esperaba. Bruno dudó, las palabras atascadas en su garganta. Solo, algo en lo que he estado trabajando. Nada demasiado complejo. Su padre asintió, dando unos pasos dentro del estudio, sus ojos recorriendo el lugar como si lo estuviera viendo realmente por primera vez. Bruno nunca lo había visto entrar allí antes. Había una tensión familiar en el aire, pero no era la misma de siempre. Era algo diferente, como si su padre estuviera haciendo un esfuerzo por comprender algo que siempre había rechazado. No está mal. Las palabras salieron con cierta dificultad, como si fueran difíciles de pronunciar. Pero estaban ahí, flotando en el aire, y Bruno no sabía exactamente cómo reaccionar. Gracias, murmuró, sorprendido. El padre miró la guitarra en las manos de Bruno y, por un momento, pareció perderse en sus pensamientos. Era como si estuviera luchando contra una resistencia interna, una barrera que él mismo había construido con los años. Bruno esperó, sin saber si ese momento se convertiría en otra discusión o en algo completamente diferente. Cuando tenía tu edad, comenzó el padre, su voz baja, casi como si estuviera hablando consigo mismo. Solía querer ser algo diferente de lo que soy hoy. Creo que, de alguna forma, entiendo ese deseo de seguir otro camino. Bruno parpadeó, confundido. Nunca había escuchado a su padre hablar de su propio pasado de esa manera. Era como si, por primera vez,
se estuviera abriendo una ventana hacia un lado del que nadie conocía. Bruno esperó, atento, mientras su padre parecía luchar por continuar. Nunca llegué muy lejos con eso, siguió su padre, pasándose la mano por el cabello gris. La vida me llevó por otros rumbos. Las responsabilidades, el trabajo, ya conoces la historia. Pero siempre hubo una parte de mí que se preguntaba, ¿y si lo hubiera intentado? Bruno sintió como el aire cambiaba dentro del estudio. Ya no era el mismo espacio pequeño y sofocante de antes. De alguna manera, las palabras de su padre habían añadido una nueva dimensión al lugar, algo que jamás habría esperado encontrar allí. Por primera vez, Bruno se dio cuenta de que quizá su padre también estaba atrapado en las expectativas. Quizá, en algún punto del camino, él también había abandonado un sueño, y el resentimiento que proyectaba en sus hijos era, en realidad, algo que sentía hacia sí mismo. No quiero que cometas las mismas decisiones que yo tomé, dijo finalmente el padre, con un tono más suave. Pero tienes que estar seguro de que esto es lo que realmente quieres. Que esto, hizo un gesto hacia la guitarra, realmente vale el sacrificio. Porque, si no lo vale, podrías terminar como yo, siempre preguntándote qué podría haber sido. Bruno permaneció en silencio, absorbiendo cada palabra. Siempre había pensado que su padre simplemente no lo entendía, que rechazaba sus sueños sin motivo. Pero ahora veía que su padre cargaba con un peso de arrepentimientos que nunca había compartido. Y, de alguna manera, eso hacía que todo quedara más claro. No se trataba de quien tenía razón o estaba equivocado. Se trataba de seguir adelante con la convicción de que, incluso si fallaban, al menos lo habrían intentado. Sé que esto es lo que quiero, papá, dijo Bruno, con una voz firme pero sin hostilidad. Sé que es difícil para ti entenderlo, pero la música, es lo que soy. Y estoy dispuesto a correr el riesgo. El padre lo miró durante un largo momento, como evaluando cada palabra, cada sentimiento detrás de ellas. Y entonces, algo cambió en su expresión. Asintió lentamente, con una especie de aceptación que Bruno nunca pensó que vería. Entonces haz que valga la pena, dijo su padre, con una voz que no tenía dureza. Era más una súplica que una orden. Y, con eso, se dio la vuelta y salió del estudio, dejando a Bruno solo con sus emociones encontradas. Bruno aún sentía el peso de la conversación, pero también una extraña sensación de alivio. Había muchas cosas que él y su padre necesitaban resolver, pero, por primera vez, parecía que algo estaba comenzando a alinearse. Bruno tomó la guitarra de nuevo y, sin pensar demasiado, comenzó a tocar. Esta vez, cada nota llevaba una nueva capa de significado, una profundidad que nunca había sentido antes. Y, al otro lado de la casa, Ana seguía practicando, el sonido de su balón de baloncesto rebotando suavemente en el patio. De alguna manera, los hermanos estaban en sintonía. Y, por primera vez, sentían que, a pesar de los desafíos y las dudas, estaban en el camino correcto. Ana todavía estaba en el patio, sentada en el suelo junto al balón de baloncesto, cuando escuchó el sonido de la puerta principal abriéndose y cerrándose. Su padre había salido de la casa. Lo vio cruzar el portón, caminar hacia el coche y marcharse sin mirar atrás. Había algo diferente en él ese día. No sabía qué había pasado entre él y Bruno, pero sentía que, de alguna manera, algo importante había cambiado. Se levantó lentamente, sosteniendo el balón contra su pecho por un momento. La conversación con Bruno de más temprano aún resonaba en su mente. Sin presión, había dicho él. Y, por primera vez, Ana sintió que podía realmente jugar sin esa constante necesidad de demostrar algo. El aire se sentía más ligero, y el peso invisible que siempre la acompañaba parecía haber disminuido. Dio algunos pasos hacia atrás, colocándose en la línea de 3 puntos, y lanzó. El balón hizo un arco perfecto en el aire antes de atravesar el aro sin tocar el borde. Ana sonrió, más para sí misma que para cualquier otra persona. No había nadie observando, nadie juzgando. Solo ella y el juego, como siempre debería haber sido. De repente, una voz conocida llamó su atención. Era Bruno, que salía del estudio con la guitarra aún colgada a la espalda y una sonrisa relajada, como si algo dentro de él también hubiera cambiado. Cruzó el patio hasta llegar a su lado y se detuvo, observándola en silencio por un momento. Papá habló conmigo hoy, dijo, rompiendo el silencio con una voz serena. Ana lo miró, curiosa, pero sin querer presionarlo. Sabía que, si él estaba compartiendo eso, era porque sentía que era el momento adecuado. Y esta vez fue diferente,
continuó Bruno. No vino a decirme que estoy haciendo todo mal ni a intentar convencerme de dejar la música. Él habló sobre las decisiones que tomó en su vida. Sobre cómo se arrepiente de algunas de ellas. Ana frunció el ceño, sorprendida. Eso era algo que nunca habría esperado oír de su padre. Siempre había sido tan rígido, tan inflexible en sus creencias, que era difícil imaginarlo hablando de arrepentimientos. ¿En serio?, preguntó, aún tratando de procesarlo. Sí. Bruno asintió, como si aún estuviera digiriendo la conversación. Dijo que entiende por qué queremos seguir nuestros sueños, pero que tenemos que estar seguros. Que, si esto es realmente lo que queremos, tenemos que estar preparados para los sacrificios. Ana permaneció en silencio por un momento, absorbiendo esas palabras. La idea de que su padre, el hombre que siempre había priorizado las responsabilidades sobre todo lo demás, finalmente estuviera abriendo espacio para comprender sus sueños, parecía irreal. ¿Y tú?, preguntó suavemente. ¿Qué le dijiste? Bruno se encogió de hombros, con una leve sonrisa en los labios. Le dije que la música es lo que soy. Y que, incluso si fracaso, voy a seguir intentándolo. Pareció aceptarlo. No sé si lo entendió por completo, pero está intentando. Ana le devolvió una sonrisa, una llena de alivio. Siempre había sabido que Bruno era más fuerte de lo que parecía, pero verlo hablar con tanta certeza sobre su futuro, sobre su pasión, era algo que la llenaba de orgullo. Y, al mismo tiempo, le daba fuerzas para seguir su propio camino. Creo que está empezando a entender, dijo Ana, más para sí misma que para Bruno. Tal vez le tome tiempo, pero al menos está intentando. Bruno asintió, mirando el balón de baloncesto en las manos de su hermana. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes? Ana se encogió de hombros, lanzándole el balón. Mejor. Por primera vez en mucho tiempo, siento que estoy jugando solo para mí. Y, de alguna manera, eso me hace querer jugar aún más. Bruno atrapó el balón y lo sostuvo por un momento, mirándolo con una expresión pensativa. Creo que así deberían ser las cosas, ¿no?, dijo. Hacemos lo que amamos porque lo amamos. No porque queramos demostrar algo. Ana asintió, sintiendo el peso de la verdad en sus palabras. Era algo simple, pero profundamente liberador. Y ahora que empezaba a aceptar eso, todo parecía más ligero, más claro. ¿Sabes?, Bruno dijo, devolviéndole el balón. Tal vez deberías inscribirte en ese campeonato regional de baloncesto. Ana rió, sorprendida. ¿Qué? ¿Estás loco? Ni siquiera puedo jugar bien sin fallar la mitad de las veces. Oh, por favor, dijo Bruno, rodando los ojos. Sabes que eres buena. Y ahora que estás jugando sin toda esa presión, tal vez sea el momento adecuado. Sin expectativas, solo para ver qué pasa. Ana lo miró, aún dudosa, pero sus palabras encendieron algo dentro de ella. Un pequeño impulso de querer intentarlo. Por primera vez, no parecía una idea completamente absurda. Lo pensaré, respondió finalmente, con una sonrisa. Bruno asintió, satisfecho. Bueno, si te inscribes, estaré allí, gritando como un loco en las gradas. Solo para que lo sepas. Ana rió con fuerza, sintiendo una oleada de gratitud por tener a Bruno a su lado. Siempre habían tenido una conexión especial, pero ahora parecía que estaban más unidos que nunca, como si empezaran a entenderse no solo entre ellos, sino también a sí mismos. El resto de la mañana transcurrió tranquilamente. Bruno volvió al estudio y Ana siguió practicando en el patio, pero esta vez con una nueva energía. Con cada lanzamiento, se sentía más conectada con el juego, más segura de que estaba en el camino correcto. Tal vez Bruno tenía razón. Tal vez era hora de intentar algo más grande. Y, aunque no lo fuera, sabía que estaba lista para lo que viniera. Más tarde, al final del día, Ana se recostó en la cama, exhausta pero con la mente despejada. Tomó su teléfono y abrió el sitio del campeonato regional. Dudó por un momento, con los dedos suspendidos sobre la pantalla, antes de finalmente completar el formulario de inscripción. Presionó enviar y sintió una mezcla de nerviosismo y emoción recorrer su cuerpo. Por primera vez, estaba dando un paso por su propia voluntad, sin miedo a lo que los demás pudieran pensar. Y eso la hacía sentirse más poderosa de lo que jamás había imaginado.
Los días que siguieron a la inscripción en el campeonato regional fueron una mezcla de ansiedad y emoción para Ana. Cada vez que tomaba el balón de baloncesto, sentía el peso de la decisión que había tomado. Pero, a diferencia de otras veces, ese peso no la aplastaba. La impulsaba. Ahora, cada entrenamiento en el patio o en la cancha abandonada no se trataba de demostrar algo a alguien, sino de descubrir hasta dónde podía llegar. Bruno siempre estaba cerca, apoyándola con el tipo de aliento que ella nunca había sabido que necesitaba. Cuando no estaba en el estudio, la acompañaba a la cancha, llevando su guitarra y creando bandas sonoras improvisadas mientras Ana entrenaba. A veces tocaba canciones que la hacían reír, otras, melodías más profundas y envolventes que la ayudaban a concentrarse. Su presencia hacía que todo fuera más ligero, más llevadero. Un día, después de una larga mañana de entrenamiento, Ana se sentó al borde de la cancha, sudada y agotada. Miraba al cielo, ahora de un azul brillante, dejando que la brisa refrescara su rostro. El campeonato se acercaba rápidamente, y aunque estaba segura de su decisión, la realidad de competir contra jugadores más experimentados comenzaba a hacerse presente. El miedo a fallar seguía ahí, pero era una pequeña llama, controlable, y sabía que existía porque le importaba, no porque sintiera la necesidad de probar algo. ¿Ansiosa?, preguntó Bruno mientras se acercaba con la guitarra a la espalda y una botella de agua en la mano, que le extendió. Ana tomó la botella y dio un sorbo antes de responder, sintiendo el líquido fresco bajar por su garganta. Un poco, admitió. Bueno, bastante. Intento no pensarlo demasiado, pero es difícil. Competir contra otros jugadores, de verdad, no solo practicar sola, es otra cosa, ¿sabes? Bruno se sentó a su lado, quitándose la guitarra de la espalda y colocándola cuidadosamente en el suelo. Lo entiendo. Es como cuando estoy en el escenario. Es diferente tocar para mí mismo que tocar para un público. Pero, al final, lo que importa es que estés allí porque amas lo que haces, no porque necesitas ser perfecta. Y hizo una pausa, sonriéndole. Eres buena, Ana. Muy buena. Te he visto jugar más que nadie, y sé que tienes lo necesario. Ana rió, echando la cabeza hacia atrás por un instante, pero las palabras de Bruno la reconfortaron profundamente. Gracias, Bruno. Solo espero no derrumbarme en medio del partido. Bruno la miró, esta vez con seriedad. Incluso si fallas, incluso si no ganas, lo que importa es que tuviste el valor de estar allí. No se trata del marcador, Ana. Se trata de que estás siguiendo tu corazón. Eso, por sí solo, ya es una victoria. Ana permaneció en silencio por un momento, dejando que esas palabras se hundieran en su mente. Sabía que Bruno tenía razón, pero, al mismo tiempo, el deseo de hacerlo bien, de ganar, seguía ardiendo dentro de ella. Aunque ahora, ese deseo provenía de un lugar diferente. Venía de una genuina voluntad de superarse, de descubrir de qué era capaz, y ya no de una necesidad de validación externa. Esa noche, mientras Bruno seguía tocando una suave melodía en el estudio, Ana se fue a su habitación y se recostó, pensando en lo que estaba por venir. Faltaban pocos días para el campeonato, y sabía que estaba a punto de enfrentar uno de los mayores desafíos de su vida. Pero, por primera vez, sentía que estaba lista. El día del campeonato, el gimnasio estaba lleno. El sonido de las conversaciones y risas resonaba en las gradas, mezclado con el ruido de balones botando y zapatillas arrastrándose sobre el suelo. Ana entró por un lateral, con su sencillo uniforme y el balón de baloncesto bajo el brazo, sintiendo un nudo en el estómago. Había jugado en muchas canchas antes, pero nunca con tanta gente mirando. Había una energía distinta en el aire, una mezcla de tensión y expectativa. Miró hacia las gradas y, en medio de la multitud, encontró a Bruno. Estaba sentado en una de las filas delanteras, con la mirada fija en ella. Cuando sus ojos se cruzaron, él sonrió y levantó el pulgar en un gesto de apoyo. Su presencia la tranquilizó. Él estaba allí, como había prometido, y eso era todo lo que necesitaba. Ana se dirigió al calentamiento, intentando ignorar el nerviosismo que comenzaba a acumularse. Hizo algunos tiros rápidos, sintiendo cómo su cuerpo respondía a los movimientos que había practicado incontables veces. La cancha, con su familiar aroma a madera pulida y sudor, era como una segunda casa para ella, pero ahora se sentía más intimidante, como si cada rincón estuviera lleno de ojos críticos. Aún así, Ana se mantuvo enfocada. Cuando comenzó el partido, el nerviosismo dio paso a la concentración.
El sonido del silbato inicial resonó en el gimnasio. De repente, todo lo demás desapareció. El ruido de las gradas, las luces, las miradas, nada de eso importaba. Solo existían el balón, sus compañeros de equipo y el frenético ritmo del juego. Ana se sumergió por completo en el flujo del baloncesto, driblando, pasando y lanzando con la precisión y la confianza que había cultivado durante las últimas semanas. La cancha se convirtió en el lugar donde podía ser completamente ella misma, sin miedo a equivocarse. Cada punto anotado y cada error corregido alimentaban su energía. Sabía que no era perfecta, pero estaba allí, jugando con todo su corazón. En medio del segundo tiempo, Ana tuvo un momento de duda. Tras un pase equivocado que resultó en un contraataque del equipo contrario, sintió como una ola familiar de frustración comenzaba a subir. Pero entonces, al mirar hacia las gradas, vio a Bruno. Él seguía sonriendo, seguía creyendo en ella. Eso fue suficiente. Ana respiró profundamente, apartó los pensamientos negativos y volvió al partido con más fuerza que antes. En los últimos minutos, Ana se encontró con el balón en las manos, a pocos segundos de un tiro decisivo. El marcador estaba empatado, y la presión era palpable. Podía sentir el peso de las expectativas de su equipo, el murmullo creciente del público, pero, en ese momento, algo dentro de ella se encendió. La antigua Ana habría dudado de sí misma, habría vacilado en el tiro. Pero ahora había una confianza tranquila en sus movimientos. Con un drible rápido, encontró el espacio que necesitaba y saltó, con el brazo extendido y los ojos fijos en el aro. El balón ascendió, girando en el aire, mientras el gimnasio entero contenía la respiración. Por un breve segundo, el mundo pareció ralentizarse. Y entonces, el balón atravesó la red con un sonido limpio y claro. El gimnasio estalló en aplausos, y Ana, aterrizando con firmeza en el suelo, dejó escapar una sonrisa. El gimnasio explotó en una mezcla de aplausos y gritos de celebración. Ana permaneció en el centro de la cancha, con los pulmones ardiendo por el esfuerzo, el corazón latiendo a toda velocidad, pero con una sensación de paz que nunca antes había experimentado. No sabía si su equipo ganaría o no en los últimos minutos, pero, en ese instante, eso no importaba. Lo que importaba era lo que acababa de demostrarse a sí misma. Sus compañeros de equipo corrieron hacia ella, celebrando el punto decisivo que la mantuvo en el juego. El entrenador, que hasta ese momento había mantenido una postura reservada, le dirigió una sonrisa rápida y un asentimiento, como reconociendo finalmente el potencial que siempre había estado ahí. Pero Ana absorbía todo en silencio, inmersa aún en la sensación de ligereza que la inundaba. El juego continuó con una intensidad feroz, los segundos finales arrastrándose en un torbellino de tensión y adrenalina. Ana, agotada, dio todo lo que tenía en cada jugada, luchando por mantener la concentración mientras el equipo contrario presionaba con fuerza. Entonces, cuando sonó el silbato final, el marcador mostró la victoria por un margen mínimo. Ana apenas tuvo tiempo de procesar lo que había sucedido. En segundos, sus compañeros la envolvieron en abrazos, celebrando con euforia. Los aplausos del público llenaban el gimnasio, y escuchó su nombre siendo coreado desde algún lugar de las gradas. Cuando finalmente logró apartarse de los abrazos y felicitaciones, sus ojos buscaron a Bruno. Él estaba allí, de pie, aplaudiendo con entusiasmo, con esa sonrisa radiante que ella conocía tan bien. Ana sintió una oleada de emoción. Siempre había creído en ella, incluso cuando ella misma dudaba. Y ahora, mirándolo entre la multitud, supo que lo había logrado, no por algún reconocimiento externo, sino porque finalmente creía en sí misma. Sin pensarlo dos veces, Ana corrió hacia las gradas. Las personas alrededor de Bruno se hicieron a un lado para dejarla pasar, y cuando llegó hasta él, el abrazo que compartieron fue apretado y lleno de significado. No hubo palabras, solo un entendimiento silencioso, una comunión de sentimientos. Estaban juntos en esto, como siempre lo habían estado. Y en ese momento, Ana supo que, independientemente de lo que trajera el futuro, lo más importante ya lo había conseguido, había vuelto a encontrarse consigo misma. «Lo hiciste increíble ahí abajo», dijo Bruno, separándose para mirarla a los ojos. «Sabía que tenías esto dentro de ti». Ana rió, secándose una lágrima solitaria que insistía en caer. «Aún no puedo creerlo». Fue, como si, por un momento, nada más importara. Solo yo y el balón. Y no estaba tratando de demostrar nada. Solo, estaba ahí. Bruno sonrió, pasando un brazo sobre sus hombros mientras caminaban hacia la salida.
Y así es como debe ser. Cuando hacemos lo que amamos, lo demás es solo ruido. Finalmente te conectaste con eso, y mira lo que lograste. Al salir del gimnasio, el aire frío de la noche los envolvió, ofreciendo un contraste con el calor y la emoción que todavía vibraban dentro de Ana. Respiró profundamente, sintiendo cómo la energía del momento comenzaba a disiparse, pero el sentimiento de logro seguía latente en su pecho. ¿Y ahora?, preguntó Bruno, rompiendo el silencio mientras caminaban lado a lado por la calle vacía. ¿Qué sigue después de esto? Ana pensó por un momento, con sus pasos resonando sobre el asfalto. Ahora había tantas posibilidades. Sabía que el campeonato era solo el comienzo, que había mucho más por explorar, tanto en el baloncesto como en su camino personal. Pero, por primera vez, no sentía prisa por descubrirlo. Estaba dispuesta a dejar que las cosas sucedieran a su debido tiempo. No lo sé, respondió con una sonrisa tranquila. Pero creo que estoy lista para averiguarlo. Bruno asintió, satisfecho con la respuesta. Sabía que, al igual que ella, su propio camino en la música apenas estaba comenzando. Ambos estaban en una etapa de transición, abrazando sus pasiones sin miedo, sin las cadenas de las expectativas. Lo que fuera que el futuro trajera, lo enfrentarían juntos, apoyándose como siempre lo habían hecho. Caminaban en silencio, cada uno inmerso en sus pensamientos. Ana podía sentir el cansancio acumulado en sus músculos, pero también una nueva ligereza dentro de ella, como si algo finalmente se hubiera alineado. No tenía todas las respuestas, pero eso no importaba. Lo importante era que había conquistado algo que iba mucho más allá de una victoria en un partido. Había recuperado la confianza en sí misma y, con ello, la libertad de soñar. Al llegar a casa, la tenue luz del porche iluminaba la entrada, y el familiar silencio de la calle les dio la bienvenida. Su padre estaba en la sala, con el periódico abierto sobre su regazo, pero sus ojos no estaban en las páginas. Cuando entraron, levantó la mirada, observándolos en silencio. Ana sintió una ligera tensión en el aire, sin saber cómo reaccionaría ante todo lo que había sucedido. Pero, sorprendentemente, su padre le dedicó una pequeña sonrisa. «Escuché que jugaste bien hoy», dijo, con una voz tranquila, pero sin el tono severo de antes. Ana intercambió una mirada con Bruno, quien le dio un leve gesto de apoyo. Respiró profundamente y dio un paso adelante, sintiendo cómo el nerviosismo se disipaba lentamente. «Sí, jugué. Fue un buen partido», respondió, sin estar segura de cómo continuar. Su padre permaneció en silencio por un momento, como eligiendo cuidadosamente las palabras. Luego cerró el periódico y se puso de pie, caminando hacia ellos con una expresión que mezclaba orgullo y una vulnerabilidad inesperada. «Sé que no siempre he sido el más comprensivo», comenzó, mirando primero a Ana y luego a Bruno. «Pero hoy los vi a los dos y creo que estoy empezando a entender. No se trata de lo que yo esperaba de ustedes. Se trata de lo que ustedes quieren para sí mismos». Ana sintió como una oleada de emoción la invadía. Nunca había esperado escuchar algo así de su padre, pero ahí estaba, reconociendo algo que durante tanto tiempo había quedado enterrado bajo las expectativas familiares. «Gracias, papá», dijo Ana, con la voz ligeramente temblorosa. «Esto significa mucho para mí». Bruno, a su lado, sonrió al padre, y el momento que siguió fue raro, pero bienvenido. Un entendimiento mutuo entre los tres. No necesitaban grandes declaraciones, solo ese pequeño reconocimiento. Ana sabía que el camino todavía estaría lleno de desafíos, pero, por primera vez, sentía que la carretera estaba abierta frente a ella. Y con su familia a su lado, el futuro parecía estar lleno de posibilidades. Una nueva jornada que no podía esperar para comenzar. Después de aquella conversación inesperada con su padre, Ana subió a su habitación con una extraña sensación de ligereza. La casa, que siempre había parecido un espacio de confrontación silenciosa entre sueños y expectativas, comenzaba a transformarse. Aún había mucho que ella y Bruno necesitaban procesar, pero, por primera vez, sentía que las cosas estaban cambiando, que el camino que habían elegido estaba siendo, poco a poco, aceptado por su familia. En su cuarto, Ana se recostó en la cama, mirando al techo, pero con la mente distante, todavía envuelta en las emociones del día. El partido, el momento decisivo, la reacción de Bruno y, ahora, las palabras de su padre, todo se mezclaba en un torbellino de sentimientos, como si su vida hubiera dado un giro inesperado en pocas horas. Sabía que, aunque la victoria en el juego había sido un hito importante,
El verdadero triunfo estaba en la aceptación que comenzaba a florecer dentro de su hogar. Mientras procesaba todo esto, su teléfono vibró junto a la cama. Lo tomó, esperando algún mensaje de felicitación de amigos o compañeros de equipo, pero era una notificación del campeonato regional. Una pequeña oleada de ansiedad la recorrió al abrir el mensaje, recordando que el torneo aún estaba lejos de terminar. Felicidades por el partido de hoy. El próximo juego será el sábado. Prepárate para un nuevo desafío. Ana suspiró, sintiendo cómo la familiar tensión regresaba. El campeonato apenas comenzaba y, aunque estaba satisfecha con lo que había logrado, sabía que más partidos significaban más presión. Pero algo dentro de ella había cambiado. Ya no era el miedo al fracaso lo que la guiaba, sino el deseo de seguir avanzando. Por primera vez, se permitía sentir la emoción de competir, sin el peso de las expectativas aplastándola. La puerta de su habitación se abrió suavemente, y Bruno entró sin ceremonia, como siempre lo hacía. Se dejó caer en la silla junto a la cama, con la guitarra todavía colgada al hombro y los ojos brillando de entusiasmo. ¿Lista para el próximo?, preguntó, con una sonrisa que ya anticipaba la respuesta. Ana sonrió, negando con la cabeza. Creo que sí. O sea, siento algo de ansiedad, ¿sabes? Pero es una ansiedad buena. No me siento tan presionada. Bruno asintió, como si entendiera perfectamente lo que ella estaba intentando expresar. Comenzó a tocar suavemente algunos acordes en la guitarra, un sonido que llenó la habitación de una manera reconfortante. ¿Sabes? He estado pensando, dijo Bruno, sin dejar de tocar. Sobre la música y todo lo que pasó con papá hoy. Creo que estamos empezando a encontrar un equilibrio. Él no va a cambiar de la noche a la mañana, pero al menos ahora entiende que no estamos soñando solo por soñar. Estamos luchando por lo que queremos. Ana asintió en silencio. El cambio que sentía en su padre era sutil, pero significativo. Había una aceptación creciente, aunque incompleta, pero suficiente para que ella se sintiera más libre, más cómoda siguiendo su propio camino. Yo pensé lo mismo, respondió, mirando al techo. Creo que está empezando a darse cuenta de que no vamos a rendirnos. Y, de alguna manera, eso hizo que dejara de intentar controlarnos tanto. Es raro, pero es bueno. Bruno rió, un sonido ligero y despreocupado. Sí, es un poco surrealista. Pero creo que, después de todo lo que hemos pasado, finalmente estamos mostrando que este es nuestro camino. ¿Y lo mejor? Lo estamos logrando juntos. Ana le sonrió. Había algo profundamente reconfortante en saber que Bruno estaba a su lado, compartiendo la misma carga y las mismas victorias. Siempre habían sido cercanos, pero ahora la conexión se sentía más fuerte que nunca. ¿Has pensado en lo que harás después de esto?, preguntó Bruno, mientras seguía tocando suavemente. Quiero decir, después del campeonato. Sé que ahora estás enfocada en eso, pero, ¿ya pensaste cómo quieres seguir con el baloncesto? Ana guardó silencio por un momento, reflexionando sobre la pregunta. El campeonato había sido su mayor preocupación durante tanto tiempo que no se había detenido realmente a pensar en lo que vendría después. Pero ahora, con el juego decisivo detrás de ella, la pregunta de Bruno tenía sentido. No lo sé, respondió sinceramente. Creo que quiero ver hasta dónde puedo llegar. Tal vez intentar entrar a un equipo más grande o, quién sabe. No tengo un plan definido. Pero, de alguna manera, eso ya no me asusta. Antes, la incertidumbre me volvía loca, pero ahora, es como si estuviera abierta a lo que venga. Bruno asintió, aprobando la idea. Eso está bien. La incertidumbre puede dar miedo, pero también puede ser liberadora. Cuando dejas de intentar controlar todo, las cosas buenas terminan apareciendo. Ana rió, sacudiendo la cabeza. Mírate, tan sabio ahora. Creo que tocar la guitarra te está volviendo filosófico. Bruno se encogió de hombros, sonriendo. Quizás. O quizás simplemente estamos creciendo. El suave sonido de la guitarra continuó llenando la habitación, y Ana se permitió relajarse, disfrutando de la serenidad de ese momento. Había algo increíblemente pacífico en estar allí, con Bruno, después de todo lo que habían enfrentado. Aunque el futuro seguía siendo incierto, sentía que, por primera vez, estaba lista para lo que viniera. Mientras las últimas notas de la música de Bruno flotaban en el aire, Ana cerró los ojos y respiró profundamente.
El próximo partido estaba a la vuelta de la esquina, trayendo consigo nuevos desafíos, nuevas dudas y, tal vez, nuevos errores. Pero ahora sabía que todo eso era parte del proceso, parte de quien estaba llegando a ser. El silencio volvió a instalarse en la habitación, y Bruno, notando que Ana se estaba perdiendo en sus propios pensamientos, se levantó suavemente, dejándola descansar. «Buenas noches, campeona», dijo, sonriéndole mientras salía de la habitación con la guitarra al hombro. «Buenas noches, Bruno», respondió Ana, ya casi dormida. Cuando él cerró la puerta, Ana se quedó sola, con la luz tenue de la lámpara junto a su cama iluminando la habitación. Cerró los ojos y, en el silencio que siguió, se sintió más tranquila que nunca. El próximo partido vendría, y después de ese, muchos más. Pero ahora, estaba bien. Sabía quién era y sabía lo que quería. Y eso, más que cualquier victoria, era lo que realmente importaba. El sábado llegó más rápido de lo que Ana esperaba. Aquella mañana, el sol brillaba con fuerza, y el calor prometía un día intenso. Se despertó con una mezcla familiar de nervios y emoción en el estómago. El segundo partido del campeonato estaba a punto de comenzar, y esta vez sentía una energía diferente en sí misma. No era solo el nerviosismo previo a la competencia, sino una sensación de control, de saber que, independientemente del resultado, estaba lista para dar lo mejor de sí. La casa estaba más silenciosa de lo habitual. Bruno había salido temprano para resolver algo relacionado con su banda, pero prometió encontrarla en el gimnasio. Su padre estaba en el trabajo, y su madre preparaba el desayuno con calma, como si fuera un día cualquiera. Sin embargo, algo en la forma en que su madre la observaba dejaba claro que entendía lo importante que era ese partido. «¿Lista para hoy?», preguntó su madre, colocando una taza de café frente a Ana. Ana se encogió de hombros, con una leve sonrisa. «Creo que sí. Hoy me siento diferente. No tan nerviosa, ¿sabes? Más preparada, tal vez». Su madre le devolvió la sonrisa, como si reconociera ese cambio. «Has entrenado mucho. Es natural sentirte más segura ahora. Sé que lo harás bien, pase lo que pase». Ana tomó un sorbo de café, sintiendo el calor reconfortante bajar por su garganta. Aquellas palabras eran simples, pero cargaban un peso de comprensión que no estaba acostumbrada a escuchar. Era como si, finalmente, hubiera una aceptación silenciosa de su camino. «Gracias, mamá», dijo Ana, con una sonrisa sincera. Después del desayuno, Ana subió a su habitación para prepararse. Se puso el uniforme con cuidado, atándose los cordones de las zapatillas con más precisión de lo habitual, como si ese simple acto la conectara con lo que estaba por venir. Cada detalle importaba. Se recogió el cabello en una coleta firme y se miró al espejo. Ahí estaba ella, lista. Más fuerte que antes, más decidida, pero, sobre todo, más segura de quién era. Cuando llegó al gimnasio, el ambiente estaba lleno de energía. Los jugadores calentaban, la afición comenzaba a llenar las gradas, y el ruido del público crecía poco a poco. Ana respiró hondo al entrar a la cancha, absorbiendo la energía a su alrededor. El sonido de los balones botando, de las zapatillas sobre el suelo, del murmullo de la multitud, todo eso, de alguna forma, ya le resultaba familiar, como si fuera parte de ella. Hizo algunos calentamientos rápidos, estirando los músculos y sintiendo cómo su cuerpo respondía. Su mente estaba tranquila, enfocada en el partido. Sabía que este segundo juego sería más difícil que el primero. El equipo contrario tenía una reputación fuerte, y la presión para mantener el ritmo sería intensa. Pero, a diferencia de antes, Ana no dejaba que esos pensamientos la intimidaran. Durante el calentamiento, sintió una mano en su hombro. Al voltear, vio a Bruno a su lado, con una sonrisa confiada en el rostro. «Pensé que ya estabas en otro nivel», bromeó él, mirando a los demás jugadores que la observaban con admiración. «Parece que ya te consideran una estrella aquí». Ana rió, negando con la cabeza. «Vamos con calma, que aún queda mucho partido por delante». Bruno asintió, y se quedaron en silencio por un momento, mirando la cancha y absorbiendo el ambiente. La confianza de Ana parecía reflejarse en la postura de Bruno, que estaba allí como un pilar de apoyo, como siempre. «Te veo desde arriba», dijo él, señalando hacia las gradas. «Y estaré animando por cada punto». Ella sonrió en respuesta, y Bruno se retiró para unirse al público mientras Ana continuaba con su calentamiento. Minutos después, el partido comenzó.
En cuanto lanzaron el balón al aire, Ana sintió la familiar oleada de adrenalina. El ritmo era más rápido, y el equipo contrario estaba preparado y decidido a dominar la cancha. Cada pase, cada drible, era una lucha por la posesión del balón, y Ana se encontró en medio de una intensa batalla física y mental. Pero, a diferencia de lo que había pasado antes, no se dejó afectar por la presión. Estaba en el partido, en el momento, completamente concentrada en sus decisiones. Durante el primer tiempo, hubo momentos de tensión. El marcador oscilaba, el equipo contrario avanzaba con agresividad, y Ana sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Pero cada vez que la duda intentaba infiltrarse, recordaba las palabras de Bruno: se trata de estar aquí porque amas esto, no porque necesitas demostrar algo. Con ese pensamiento, volvía al juego más enfocada. Al llegar al descanso, el marcador estaba muy ajustado, y Ana sabía que el segundo tiempo sería decisivo. Mientras bebía agua y recuperaba el aliento en el banquillo, su entrenador pasó junto a ella, colocándole una mano firme en el hombro. «Estás jugando muy bien, Ana. Te necesito ahí dentro en la segunda mitad. Mantente atenta a los pases, y no dudes en lanzar cuando veas la oportunidad. Confía en tu instinto». Ana asintió, sintiendo el apoyo en las palabras de su entrenador. Estaba lista para volver a la cancha, y esta vez sabía que su instinto sería su guía. El segundo tiempo fue una verdadera batalla. Cada jugada era una carrera contra el reloj, y el equipo contrario parecía decidido a no dejar que Ana y sus compañeros avanzaran. Pero Ana estaba en sintonía con el juego, moviéndose con rapidez y precisión, con movimientos fluidos, sin titubeos. En los últimos minutos, el marcador estaba nuevamente empatado, y Ana se encontró otra vez con el balón en las manos. La defensa contraria se cerró rápido, pero Ana vio una brecha, un espacio estrecho entre los jugadores. Sin pensarlo dos veces, dribló con velocidad, se movió hacia el lateral de la cancha y, antes de que la defensa pudiera reaccionar, saltó y lanzó. El balón giró en el aire, y todo a su alrededor pareció detenerse. Los ojos de todos en el gimnasio estaban fijos en el arco perfecto que trazaba. Ana mantuvo su mirada en el aro, sintiendo el peso del momento, pero sin miedo. Y entonces, el balón atravesó la red con ese sonido seco y satisfactorio de la malla balanceándose. El gimnasio estalló en aplausos, y Ana, al aterrizar con firmeza en el suelo, dejó escapar una risa de pura alegría y alivio. Sus compañeros corrieron hacia ella, rodeándola con abrazos y gritos de celebración. Esta vez, no buscó inmediatamente a Bruno en las gradas. Sabía que él estaba allí, animándola, sonriendo con orgullo. En lugar de eso, Ana respiró profundamente y se dejó llevar por esa sensación de victoria, no solo por haber ganado el partido, sino por haber superado sus propias dudas. Al final, eso era lo que realmente importaba. Después del pitido final, el sonido de los gritos y aplausos seguía resonando en el gimnasio, pero para Ana, el mundo parecía haberse desacelerado. Se apartó de los abrazos y las celebraciones a su alrededor, respirando con dificultad, el corazón acelerado, pero no solo por el esfuerzo físico. Era una mezcla de emoción y alivio lo que la invadía, una sensación de que todo por lo que había trabajado finalmente comenzaba a tener sentido. Miró hacia las gradas y, como esperaba, allí estaba Bruno. De pie, aplaudiendo con entusiasmo, con una amplia sonrisa en el rostro. Había algo en sus ojos que no solo reflejaba orgullo, sino una comprensión silenciosa. Habían pasado por tanto juntos, y ahora compartían esa victoria de una manera especial. Ana le hizo un gesto discreto antes de ser llevada de nuevo a la cancha por el resto de su equipo. Las celebraciones continuaron durante varios minutos, pero, en su interior, Ana sentía una nueva paz. A diferencia de victorias anteriores, donde el peso de lo que venía después siempre la presionaba, esta vez había un sentido de realización más profundo. El marcador final era importante, claro, pero lo que había logrado dentro de sí misma era aún más significativo. Cuando las celebraciones en el gimnasio comenzaron a dispersarse, Ana tomó su mochila y salió de la cancha, dirigiéndose al vestuario. Dentro, el sonido del agua de las duchas y las risas de sus compañeras creaba una atmósfera relajada. Ana se miró en el espejo, con el cabello desordenado y el rostro enrojecido por la intensidad del juego. Sonrió para sí misma, reflexionando sobre lo lejos que había llegado. Aquella chica que, semanas atrás, estaba perdida y consumida por la presión ahora era alguien diferente. Más fuerte, más resiliente y sobre todo, más libre. Mientras se cambiaba, su teléfono vibró dentro de la mochila. Lo sacó y vio un mensaje de Bruno.
Estoy afuera esperándote. ¿Celebramos? Ana rió para sí misma. La idea de una celebración parecía perfecta. Después de todo, lo merecían. Se puso ropa cómoda y salió del vestuario, sintiendo el aire cálido de la noche tan pronto cruzó la puerta del gimnasio. Allí estaba Bruno, apoyado en un poste de luz, con la guitarra al hombro, como siempre. Al verla, abrió los brazos en un gesto exagerado. La gran estrella. Bromeó, tirando de ella para un abrazo cálido. Hoy estuviste increíble. Esa última canasta, perfecta. Ana rodó los ojos, pero la sonrisa en su rostro era imposible de ocultar. Siempre exageras, Bruno. Fue solo un partido, dijo, aunque sabía que había sido mucho más que eso. Bruno negó con la cabeza, riendo. No, fue más que eso. Lo veo en tus ojos, y sé que tú también lo sabes. Estoy orgulloso de ti, no solo por el partido, sino porque lo hiciste de la manera correcta. Sin presión, sin exigencias, solo tú y la cancha. Ana asintió, sabiendo que tenía razón. Esa victoria había sido más interna que externa. ¿Y tú? Preguntó, cambiando el tema. ¿Cómo van las cosas con la banda? El rostro de Bruno se iluminó con el mismo entusiasmo de siempre. En realidad, tengo una buena noticia. Nos invitaron a tocar en un festival local el próximo mes. No es algo enorme, pero es un comienzo. Será nuestro primer gran show, con un público de verdad. Ana abrió una gran sonrisa, sintiendo el mismo orgullo por su hermano que él sentía por ella. Eso es increíble, Bruno. Sabía que era solo cuestión de tiempo para que las cosas empezaran a suceder. Él se encogió de hombros, pero el brillo en sus ojos decía cuánto significaba eso para él. Será una experiencia diferente. Pero, al igual que tú, estoy intentando no preocuparme tanto por el resultado. Es solo estar allí, tocar porque lo amo, y ver a dónde me lleva. Comenzaron a caminar por la calle, con el sonido lejano de los autos mezclándose con su conversación relajada. La noche estaba despejada, y la sensación de libertad, de que algo nuevo estaba comenzando, los acompañaba. De repente, Bruno se detuvo y miró a Ana con una sonrisa traviesa. ¿Sabes qué sería una celebración perfecta? Una pizza. Una pizza enorme. Ana rió, negando con la cabeza. Tú y tus ideas. Pero está bien, me apunto. Siempre y cuando yo elija el sabor. Bruno fingió pensarlo por un momento. Está bien, ganaste. Pero nada de pizza rara con piña, ¿ok? Tengo mis límites. Ambos rieron mientras caminaban hacia una pizzería cercana, hablando sobre el futuro y los planes que tenían, pero sin la ansiedad de antes. Ahora, todo se sentía más ligero, como si finalmente hubieran aceptado que el camino, por incierto que fuera, no tenía que ser aterrador. La incertidumbre era parte de la aventura. Sentados en la pizzería, mientras esperaban su pedido, Ana miró por la ventana, observando las luces de la ciudad y el movimiento de las personas. Recordó todas esas noches en las que se había preguntado si estaba en el camino correcto, si era lo suficientemente buena. Pero ahora, sentada allí, con su hermano a su lado y la sensación de haber conquistado algo verdadero, sabía que ya no necesitaba cuestionarlo. Oye, Ana, dijo Bruno, interrumpiendo sus pensamientos. Estaba pensando, ¿alguna vez te has preguntado cómo será todo dentro de unos años? Tú con el baloncesto, yo con la música, ¿crees que miraremos atrás y veremos que todo esto valió la pena? Ana sonrió, reflexionando sobre la pregunta. No sabía qué le deparaba el futuro. Tal vez las cosas cambiarían, tal vez surgirían nuevos desafíos. Pero, en el fondo, sabía que todo lo que estaban viviendo ahora era esencial. Era el comienzo de algo más grande, algo que apenas estaban descubriendo. Creo que sí, Bruno, respondió, mirándolo con una confianza tranquila. Y, aunque las cosas no salgan exactamente como planeamos, valdrá la pena. Porque lo estamos haciendo a nuestra manera. Bruno asintió, satisfecho con su respuesta. El mesero llegó con la pizza, y se perdieron en una conversación ligera, en las risas y en las porciones calientes que celebraban no solo una victoria, sino un viaje que apenas estaba comenzando. Esa noche, mientras volvían a casa, caminando bajo las luces suaves de los postes, Ana se sintió completa. Había algo mágico en aceptar la vida tal como era, con sus incertidumbres, victorias y derrotas. Y sabía que,
mientras tuviera a Bruno a su lado, estaba lista para lo que viniera. Y no tenía prisa. El camino de regreso a casa aquella noche fue tranquilo, con el aire fresco envolviendo a Ana y Bruno mientras caminaban bajo un cielo estrellado. La ligereza en sus pasos reflejaba la paz que sentían. Era una victoria silenciosa, una especie de entendimiento mutuo de que, por primera vez en mucho tiempo, las cosas estaban en su lugar. Al llegar a casa, la luz de la sala seguía encendida, y Ana supo de inmediato que su padre probablemente los estaba esperando. Entraron, listos para una conversación ligera, pero también curiosos por ver cómo reaccionaría él. Desde que había empezado a aceptar los caminos que ambos habían elegido, su padre estaba más tranquilo, más observador, aunque seguía sin ser de los que ofrecían elogios fácilmente. Al entrar, lo encontraron sentado en el sofá, con las gafas reposando en su regazo y una expresión más suave de lo habitual. Levantó la cabeza al oír sus pasos y los observó por un momento antes de hablar. ¿Cómo fue el partido?, preguntó, rompiendo el silencio. La pregunta parecía más un ritual que una curiosidad real, pero su voz tenía una ligereza diferente. Ana, sin estar segura de lo que esperaba como respuesta, simplemente sonrió. Nos fue bien, papá. Ganamos otra vez. Él asintió lentamente, procesando sus palabras de una manera que parecía nueva. Se levantó y caminó hacia la cocina para buscar un vaso de agua. Bruno y Ana intercambiaron una mirada, una de esas que hablaban más de lo que decían las palabras. Su padre estaba cambiando, pero la transformación seguía siendo desconcertante para todos. Cuando regresó, se quedó en la puerta de la sala, sosteniendo el vaso y mirándolos con una expresión pensativa. Por un momento, el silencio llenó el espacio, y Ana sintió el nerviosismo habitual que siempre la acompañaba en esas situaciones. Sin embargo, esta vez no llegó la crítica que solía temer. Ustedes dos, comenzó, haciendo una pausa, como si estuviera buscando las palabras correctas. Están haciendo lo que les gusta. Y creo que finalmente estoy empezando a verlo de otra manera. Ana y Bruno lo miraron sorprendidos, en silencio, mientras él continuaba. Sé que no he sido fácil con ustedes, especialmente con esta idea del baloncesto y la música. Pero, al observarlos desde lejos, viendo cómo enfrentan todo esto, creo que estoy empezando a entenderlo. Ustedes tienen algo que yo no tuve a su edad. Coraje. Bruno y Ana intercambiaron miradas, incapaces de ocultar su asombro. Nunca antes habían escuchado a su padre hablar así, y sus palabras los tocaron profundamente. ¿Coraje?, repitió Ana, como si necesitara confirmarlo. Él asintió, dando un sorbo a su agua antes de continuar. Sí. Coraje para seguir lo que creen, incluso cuando no es fácil. Yo, sé que nunca se los dije antes, pero respeto eso. No es fácil dejar de lado lo que es seguro, y ustedes lo están haciendo porque creen que vale la pena. Yo nunca pensé que eso fuera posible. Siempre creí que el único camino era el seguro. Pero ustedes me están mostrando otra forma. El silencio que siguió fue profundo, pero no incómodo. Ana y Bruno se quedaron allí, asimilando aquellas palabras. Siempre habían entendido que su padre tenía sus razones para ser tan estricto, pero escucharlo reconocer su valentía y, más aún, admitir sus propias limitaciones, era algo completamente nuevo. Papá, esto significa mucho para nosotros, dijo Bruno con calma, aunque su voz estaba cargada de emoción. Solo queríamos que entendieras que este es nuestro camino, y que, aunque sea difícil, estamos dispuestos a luchar por él. El padre asintió otra vez, esta vez con un brillo en los ojos que Ana no podía descifrar por completo. Ahora lo veo, dijo, tras una breve pausa. No voy a mentir, todavía es difícil para mí. Pero estoy intentándolo. Y estoy orgulloso de ustedes dos. Miró a Ana, cuya sonrisa apenas podía contenerse. Orgulloso de lo que has logrado en el baloncesto, Ana. Y de ti también, Bruno, con tu música. Solo quiero que lo sepan. Una oleada de emoción recorrió a Ana, dejándola casi sin palabras. Nunca había esperado escuchar algo así de su padre, y saber que finalmente estaba reconociendo su esfuerzo era increíblemente significativo. A su lado, Bruno estaba igualmente sorprendido, pero había un brillo de satisfacción en sus ojos, como si un peso que habían cargado durante años finalmente se hubiera levantado. Gracias, papá, dijo Ana, con una voz más firme de lo que esperaba. De verdad, gracias. El padre asintió, sin decir más, pero el silencio que quedó era diferente de cualquier otro que hubieran experimentado.
Era un silencio de entendimiento, de aceptación. Dio un paso hacia las escaleras después de terminar su vaso de agua. Bueno, voy a subir. Ha sido un día largo. Ustedes quédense tranquilos. Con eso, subió las escaleras, dejando a Ana y Bruno en la sala, aún procesando lo que acababa de suceder. Permanecieron allí, inmóviles por un momento, como si estuvieran esperando despertar de un sueño. ¿Escuchaste eso?, susurró Bruno, rompiendo el silencio. Ana rió, aún incrédula. Sí, lo escuché. Y, honestamente, nunca pensé que diría algo así. Bruno negó con la cabeza, sonriendo. Creo que finalmente nos entendió. No sé cómo, pero algo cambió en él. Ana asintió. Quizás está viendo que realmente nos tomamos esto en serio. Que no es un capricho ni una etapa. Se sentaron en el sofá, todavía digiriendo la conversación, pero con una ligereza que nunca antes habían sentido. Había una paz en esa noche, un entendimiento mutuo con su padre que marcaba el inicio de una nueva etapa en sus vidas. Creo que nos está aceptando, dijo Ana finalmente. ¿De verdad? Bruno asintió. Sí, lo está. Y eso lo cambia todo. El reloj en la pared marcaba el paso del tiempo, pero para ellos parecía que esa noche duraría para siempre. Era un momento decisivo. No solo por lo que habían logrado individualmente, sino porque, por primera vez, sentían que podían contar con el apoyo de su familia. El camino aún sería largo, pero ahora, con esa nueva aceptación, todo parecía un poco más sencillo. Mientras la casa caía en un tranquilo silencio, Ana sintió una nueva ola de determinación. El campeonato aún no había terminado, y quedaban más desafíos por delante. Pero ahora tenía una certeza inquebrantable. Sin importar lo que viniera, estaba lista para enfrentarlo. A mañana siguiente, Ana despertó con la luz suave del sol entrando por la ventana. Había una serenidad en el aire, algo poco común en su rutina agitada. Permaneció acostada por unos minutos, recordando los eventos de la noche anterior. La conversación con su padre había marcado un antes y un después. Incluso ahora, al reflexionar sobre sus palabras, sentía que algo profundo y duradero había cambiado. Se levantó con calma, sintiendo el cuerpo todavía un poco adolorido por los entrenamientos y el partido del día anterior. Sin embargo, esta vez no había rastro de ese cansancio mental que tantas veces la había acompañado. Su cuerpo estaba exhausto, pero su mente, por primera vez en mucho tiempo, estaba descansada. Al bajar las escaleras, encontró a Bruno en la cocina, tomando café con la guitarra descansando al lado de su silla, como siempre. Estaba absorto en una melodía que tocaba suavemente, pero al verla entrar, levantó la mirada con una sonrisa. «Buenos días, campeona», dijo con una sonrisa de complicidad. «¿Dormiste bien?». Ana asintió mientras tomaba una taza de café y se sentaba frente a él. «Mejor que en días pasados. Creo que, después de todo lo que pasó, finalmente puedo relajarme». Bruno sonrió, moviendo la cabeza en señal de acuerdo. «Sí, ayer fue diferente. Pero de los buenos tipos de diferente. Nunca pensé que veríamos a papá de esa manera». Ana rió suavemente, aún sorprendida por todo. «Lo sé. Todavía lo estoy procesando. Creo que realmente está empezando a entender. Y sabes, eso lo cambia todo». Bruno tocó un acorde suave en su guitarra mientras reflexionaba. «Lo cambia, sí. Siempre pensé que nunca aceptaría nuestras decisiones, pero creo que subestimamos su capacidad para cambiar. Tal vez está viendo cuánto significa esto para nosotros». El sonido de la guitarra llenó el espacio entre ellos por un momento, y Ana aprovechó el silencio para observar la cocina. Por primera vez, sentía que la casa, que tantas veces parecía un lugar de conflicto, estaba empezando a convertirse en un hogar donde podía ser ella misma sin sentirse dividida entre las expectativas y sus propios sueños. Al salir de casa para ir a la cancha, Ana se sorprendió al ver a su padre sentado en el porche, algo que rara vez hacía. Él la observó por un momento, y Ana, algo insegura, vaciló antes de acercarse. Pero entonces él habló, y su voz, aunque baja, sonaba genuina. «¿Vas a entrenar otra vez?», preguntó con una leve sonrisa en los labios. Ana asintió, tratando de descifrar su expresión. «Sí. Necesito prepararme para el próximo partido. Aún hay mucho trabajo por hacer». Él la miró por unos segundos más, como si estuviera escogiendo sus palabras con cuidado.
sé que te lo dije ayer, pero he estado pensando mucho en las cosas. Veo cuánto te esfuerzas. Cuánto significa esto para ti. Solo quiero que sepas que, aunque me tomó tiempo darme cuenta, estoy de tu lado. De verdad. Ana sintió como una ola de emoción la inundaba. Escuchar eso nuevamente, con tanta claridad, hizo que un gran peso desapareciera de sus hombros. Siempre supo que para su padre no era fácil aceptar los caminos que ella y Bruno habían elegido, pero ahora era evidente, no solo los aceptaba, los apoyaba. Gracias, papá, respondió, con una voz suave pero firme. Eso significa mucho para mí. Él asintió con la cabeza y volvió a mirar al horizonte. No hacían falta más palabras en ese momento. Era un entendimiento silencioso, una aceptación mutua. Ana sonrió y, con el corazón ligero, se dirigió al entrenamiento. En la cancha, todo parecía diferente. Cada movimiento, cada drible, cada tiro fluía con una naturalidad que no había sentido antes. Ana estaba más conectada con el juego que nunca. Era como si, ahora que la tensión había desaparecido, pudiera jugar con más libertad y confianza. El tiempo pasó rápidamente, y cuando el entrenamiento terminó, Ana se sentó en un banco al borde de la cancha, respirando profundamente y disfrutando del cansancio agradable en su cuerpo. A su lado, la pelota de baloncesto rodaba suavemente empujada por el viento, mientras observaba el cielo cambiar de color con la llegada del atardecer. De repente, el sonido familiar de pasos llamó su atención. Miró hacia un lado y vio a Bruno acercarse con la guitarra al hombro y una sonrisa tranquila en el rostro. Pensé en pasar a visitarte durante el entrenamiento, dijo él, sentándose a su lado en el banco. Parece que hoy estás imparable. Ana rió, inclinando la cabeza hacia atrás por un momento. Creo que sí. Siento que, finalmente, las cosas están fluyendo. Bruno asintió, observando la cancha como si pudiera ver el esfuerzo que su hermana había puesto allí, el sudor, la dedicación. Puedo notarlo. Estás diferente. Más confiada. Ana le devolvió la sonrisa, agradecida por su constante apoyo. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes con el festival tan cerca? Bruno se encogió de hombros, pero la sonrisa en sus labios mostraba que también estaba más cómodo con la situación. Estoy emocionado, la verdad. Claro, todavía hay algo de ansiedad, pero creo que aprendí a manejarla. Voy a hacer lo que amo y ver qué pasa. Sin expectativas más allá de eso. Parece que estamos aprendiendo juntos, dijo Ana, sonriendo de nuevo. Estamos tomando las cosas con más calma, disfrutando el proceso. Y creo que eso es lo que importa. Ambos permanecieron sentados unos minutos más, en silencio, observando la cancha vacía y el cielo arriba, como si estuvieran absorbiendo el momento de calma antes de las próximas etapas de sus caminos. Cuando finalmente decidieron regresar a casa, Ana sintió algo diferente dentro de sí. No era solo la aceptación de su padre ni el hecho de que estaba jugando mejor. Era una sensación de plenitud, de estar exactamente donde debía estar, haciendo exactamente lo que amaba. Mientras caminaban de regreso, Bruno sacó su guitarra y comenzó a tocar una melodía suave. El sonido de las cuerdas llenó el aire mientras la luz del sol se tornaba dorada, creando una atmósfera de paz. Ana lo miró y, por primera vez, se dio cuenta de que, aunque sus caminos eran diferentes, ambos seguían la misma dirección. Estaban creciendo, juntos, como siempre lo habían hecho, pero ahora con la certeza de que, sin importar lo que viniera, estaban en el camino correcto. Y en ese momento, bajo el cielo dorado y con la música suave de Bruno como fondo, Ana sintió que todo estaba en armonía. Cuando llegaron a casa, su padre ya estaba en el porche, algo que ahora parecía haberse convertido en un hábito. Los observó acercarse, su rostro tranquilo pero atento. Ana intercambió una mirada rápida con Bruno antes de subir los escalones y sentarse junto a él. Bruno se unió a ellos poco después, dejando su guitarra en una silla cercana. ¿Cómo fue el entrenamiento?, preguntó su padre, con una leve sonrisa, como si ya se hubiera acostumbrado a seguir la rutina de Ana. Estuvo genial, respondió ella, sintiéndose cómoda con la pregunta, algo que habría sido impensable hace meses. Creo que cada vez me siento más segura. El padre asintió, tomando un sorbo de su taza de café. Se nota. Estás diferente. Más tranquila, quizá. Ana sonrió, satisfecha. La sensación de armonía que había estado sintiendo últimamente parecía reflejarse en todo lo que la rodeaba.
Era como si las piezas de su vida, antes desordenadas y confusas, finalmente hubieran encajado. Su padre miró a Bruno, que estaba afinando su guitarra, siempre listo para tocar algo más. ¿Y tú, Bruno?, preguntó con un tono curioso. ¿Cómo van las cosas con la banda? Bruno lo miró sorprendido por la pregunta. Todo va bien. Tenemos el festival pronto, así que estamos ensayando mucho. Será un gran paso para nosotros. El padre asintió de nuevo, esta vez con una expresión más pensativa. Nunca te lo dije, pero siempre quise verlos tocar en un lugar más grande. Creo que nunca supe cómo expresar eso antes, pero, de alguna manera, admiraba el valor que ustedes tienen, aunque no lo demostrara. Ana y Bruno intercambiaron miradas de asombro. Aquella era una confesión que jamás habrían esperado escuchar. El padre continuó, mirando su taza como si repasara pensamientos antiguos. Cuando era joven, no tuve muchas opciones. La vida siempre parecía empujarme hacia un camino seguro, predecible. Ustedes saben eso. Soltó una risa breve, casi sin humor. Pero ahora, al verlos seguir sus propios sueños, incluso sin garantías de éxito, me doy cuenta de que hay una valentía en eso que yo nunca tuve. Ana sintió que un nudo se formaba en su garganta. Era una cosa escuchar a su padre decir que estaba orgulloso, pero otra muy distinta verlo abrirse de esa manera, admitiendo sus propias inseguridades y limitaciones. Aquello la tocó profundamente. Papá, comenzó ella, con una voz suave pero firme. Nunca quisimos decepcionarte. Siempre fue difícil saber que esperabas algo diferente de nosotros, pero creo que ahora estamos empezando a entender que solo querías lo mejor para nosotros. Y ahora veo que estamos logrando equilibrar eso. Queremos que te sientas orgulloso de lo que somos, pero también de lo que tú eres. El padre levantó la mirada, visiblemente conmovido por las palabras de Ana. Había una nueva luz en sus ojos, una que ella nunca antes había visto. Respiró hondo, como si estuviera procesándolo todo, y luego sonrió, una sonrisa sincera y llena de afecto. Siempre he estado orgulloso de ustedes, dijo, con una voz más suave. Solo que no sabía cómo demostrarlo antes. Pero al ver lo que han logrado, su determinación para seguir adelante, me hizo darme cuenta de que el camino que eligieron es tan válido como el que yo quería para ustedes. El silencio que siguió fue acogedor. Era un silencio de comprensión, de aceptación. Bruno, que hasta ese momento había estado observando en silencio, decidió romper la ligera tensión con su manera habitual. Bueno, ya que estamos en este momento de reconciliación, ¿qué tal si toco una canción?, dijo, ya tomando la guitarra y ajustando las cuerdas con una sonrisa maliciosa. Ana rió, negando con la cabeza. Claro, Bruno. Solo espero que no sea una de tus composiciones raras. Bruno fingió estar ofendido. Raras. Mis canciones son puro arte. Eres tú quien todavía no está lista para tanta genialidad. El padre rió por lo bajo, un sonido raro pero genuino, y se recostó en la silla, listo para escuchar lo que Bruno tenía que ofrecer. Él comenzó a tocar una melodía suave, algo simple pero lleno de alma. El sonido de las cuerdas llenó el aire, trayendo una sensación de paz. Mientras la música fluía, Ana miró hacia el horizonte. El cielo comenzaba a teñirse de tonos naranjas y rosados con el atardecer. Era como si aquel momento, en ese porche con su familia, fuera el punto culminante de todo lo que habían atravesado. Las batallas internas, las discusiones, los momentos de duda, todo los había llevado a esta nueva etapa de entendimiento, donde podían simplemente ser quienes eran, sin presiones ni expectativas abrumadoras. La música de Bruno trajo consigo una serenidad que los envolvió. Su padre cerró los ojos por un momento, quizás absorbiendo cada nota, cada vibración que llenaba el ambiente. Ana, sentada junto a él, se sintió completamente conectada a aquel instante, a esa nueva realidad que estaban construyendo juntos. Cuando Bruno terminó la canción, el eco de las últimas notas flotó suavemente hasta desaparecer. Nadie habló por un momento, dejando que el silencio cómodo llenara el espacio. Eso fue muy bueno, Bruno, dijo su padre, rompiendo el silencio con una sinceridad que, nuevamente, lo sorprendió. Creo que tienen un talento que va más allá de lo que pude imaginar. Y quiero estar ahí para ver hasta dónde los lleva. Bruno y Ana se miraron, ambos profundamente conmovidos por las palabras de su padre. Era un momento que habían esperado durante mucho tiempo, pero que ahora, al suceder, parecía aún más significativo de lo que habían imaginado.
Vas a estar ahí, papá, dijo Ana, con una sonrisa tranquila. Y, pase lo que pase, estamos felices de finalmente contar con tu apoyo. El padre asintió, satisfecho, y volvió a mirar el cielo, donde el sol comenzaba a ponerse, marcando el final de un día más. Pero para ellos, era solo el comienzo de una nueva etapa, una donde, por primera vez, caminaban todos juntos, lado a lado, con los mismos sueños y esperanzas. Y en ese instante, bajo el atardecer y con el eco suave de la guitarra de Bruno aún resonando en sus corazones, Ana supo que, sin importar lo que viniera, estaban listos para enfrentarlo juntos. ¿Te gustó la historia? Comparte en los comentarios abajo y si te gustó, deja tu like y suscríbete al canal para ver las próximas historias. Y aquí está la sugerencia de 2 videos que creo que te van a gustar.